Buenas tardes, soy Emma, parte del equipo de EDIT, Escuela de Desarrollo y Ciencias Transpersonales, y os presento a Carlos Palau, un amigo nuestro que es un experto en radiónica y en bioenergética. La charla de hoy se titula La vida es vibración. ¿Carlos? Ok, buenas tardes, gracias por venir. La charla va un poco del sentido de mi vida, de mi búsqueda de entender muchas cosas y también de los dispositivos en los que trabajo, fabrico, diseñé o investigué mis investigaciones. La verdad que mi vida y lo que hago es exactamente lo mismo. No hay diferencia entre mi trabajo, mi investigación, yo mismo y cómo soy. O sea, soy el mismo paquete de todo. Todo empezó como nací. Nací con una cualidad que es una sensibilidad especial a nivel electromagnético. Hoy un poco se conoce como una enfermedad, se denomina, ¿no?, de personas que son electrosensibles. Yo estoy un pasito más adelante, aparte de ser electrosensible, por alguna causa mi cerebro puede transformar aquello en información que yo puedo comprender, la puedo detallar. Nada que ver con ser vidente o este tipo de cosas, no tiene nada que ver, es muy formal y no sé bien por qué se debe, luego lo investigué, más o menos puedo decir por qué es, pero que desde pequeño hasta los 11-14 años me dio muchos problemas a nivel personal porque no podía identificar qué era yo y qué era el resto de las cosas, ya que cualquier cosa como vibración, que es de lo que va la charla, cualquier sensación emocional, mental o circunstancial de un lugar, para mí era como si me perteneciera a mí mismo. Yo las sentía como mí mismo y las podía decodificar como mis propias emociones, mis propios pensamientos o mis propias sensaciones físicas. Si entraba a un lugar que estaba deprimido, yo me sentía deprimido y no podía desidentificar quién era yo y qué era la sensación porque para mí era tan fuerte que no podía diferenciarla. Recién a los 14 años empecé a poder evaluar la diferencia de lo que pertenecía al ambiente y a las personas de lo que me pertenecía a mí. Y para los 16 años ya me había involucrado en el estudio de la bioenergética, que fue la única cosa que en aquel momento, hace más de 28 años, más o menos detallaba por dónde podía ir la cosa. Mi madre, muy astuta, me mandó a una persona que trabajaba en radiónica, algo que yo nunca había escuchado en mi vida, y me hizo un par de test con unas máquinas. Me gustó mucho porque yo ya tenía pasión por la electrónica, reparaba aparatos valvulares con un abuelo mío, radios, esto y lo otro, o sea que ya venía con el sentido de las ondas incorporado y comprendía ya un poco lo que era sintonizar frecuencias, modular ondas y hacer ciertas cosas con estas cosas. Las máquinas radiónicas estaban desarrolladas con bobina, ya me gustó, ya me interesó, era algo técnico, pero no me gustó del todo que se usaba el péndulo y una cosa, o sea, había una parte técnica que me fallaba, que era algo en lo que yo tenía que creer, que una persona con una cosa colgada en la mano decía sí y no, y debía ser así como el tipo lo decía, pero me hizo como 20 testeos, y claro, cuando vi que los 20 testeos eran exactamente lo que ocurría en mi vida, mis sensaciones o mi forma, me quedé un poco así como, vaya, ¿no? Esta persona me explicó y me demostró muchas cosas muy interesantes con referencia a lo que era radiónica, y luego encontramos un aparato que en vez de utilizar el péndulo, se utilizaba un pad de goma. Entonces ya la cuestión se volvió en una realimentación biológica entre la máquina y yo. Yo rozaba el pad sencillamente con el dedo, y cuando la vibración que yo sentía era correcta, porque la siento a nivel físico y la puedo codificar como tal, el dedo se me frenaba. Eso se llama realimentación biológica. Luego descubrí que existe la cinética y un montón de cosas que lo especifican. Y empecé a tomar confianza de eso. Sin embargo, seguía dudando de la capacidad de que un aparato pudiera ser lo que yo percibía en mí. O sea, me pareció muy extraño que una máquina pudiera leer información como la leía yo en mí mismo cuando estaba en los lugares. Empecé a trabajar con él 6 meses, 8 meses, al año de trabajar con él me invitó a ir a Córdoba, Argentina, yo todavía estaba viviendo en Argentina, y me dijo, mira, vamos a hacer una prueba en un lugar de ganado, vamos a ver si podemos vacunar a 100 vacas solo utilizando la máquina, ponemos la vacuna testigo en los dispositivos, clavamos un montón de varillas de cobre por el suelo, pusimos otras en el agua, pusimos una máquina bastante grande que él había diseñado, pusimos la vacuna de testigo dentro de unas bobinas, y nos esperamos 2 semanas que la máquina trabajara. La máquina trabajaba tanto en el terreno, donde comían el césped, el pasto, las vacas, y el agua que tomaban. Cuando vino el experto en biología a hacer el testeo de la lengua sobre el parásito que tenía que estar vacunado, el 97% de las vacas iban vacunadas. Yo me quedé
bastante estupefacto porque, no vale, o sea, esto está bien, pero ¿cómo puede ser? Entonces el personaje me empezó a explicar más o menos lo que yo sentía, ¿no? Que todo tenía una vibración, que todo tenía una cosa, pues, se habla mucho porque está muy de moda de la cuántica y todo este tipo de cosas, pero que en aquella época era un tema bastante extraño. Me explicó bien explicado que cada cosa tiene una frecuencia, que se puede sensar, no es una frecuencia como FM100 que está en el 100 MHz, es un tremendo grupo de frecuencia, pero cuando uno crea la imagen mental de eso, es como si hace sintonía con ese paquete. Yo sigo investigando sobre esto a nivel personal, a nivel psicológico, porque yo también soy capaz de percibir lo que la gente no está pensando como idea, sino que está pensando como arquetipo, como forma, o sea, que se le mueve, o emoción como paquete. Y siempre desde chico supe lo que a la gente le pasaba. Sencillamente, si alguien está ahí, yo sé qué enfermedad puede tener, más o menos en qué está pensando, más o menos qué está sintiendo. No es evidencia, tengo que estar cerca de la persona, es como un transmisor y yo debo estar más o menos cerca. Por eso digo que no es nada esotérico, sino que es algo biológico. Algo que me pareció bastante fabuloso porque las demás personas no lo tenían. He conocido ahora ya poca gente que lo tiene, pero parece ser natural, ya que los bebés recién nacidos son capaces de alejarse de personas que están enfermas, de lugares que se encuentran negativos biológicamente para su existencia, o no comer productos que tengan alguna deficiencia biológica sin saberlo, sencillamente por la vibración que emite. Investigando en muchas cosas, encontré muy buenas teorías como la de Robert Sheldrake, que habla de la resonancia mórfica, explicando que todo concepto, toda cosa que existe en el planeta, desde una piedra a cualquier tipo de elemento animal o vegetal, emite una onda o una caja de datos que se encuentra en el éter de todo el planeta. Yo viajé por muchos lugares investigando esto porque me pareció que era correcto. Entonces fui a investigarlo y me fui a parar a lugares que se llaman sagrados, ¿no? Por decirle las cosas, o que decían la gente que se curaban cuando estaban ahí, esto y lo otro, y fui a hacer observación de lo que era. Sencillamente yo no pienso absolutamente en nada, me siento y dejo que mi cuerpo escuche y que mi cerebro, como se le quiere decir, transforme eso en una información que yo pueda sacarle algún tipo de utilidad. Sentado en los lugares, encontré que esos lugares tenían como una información también guardada. Lugares en diferentes partes del mundo, como si tuvieran diferentes informaciones, guardaban información. No sé cómo explicarlo, pero lo concreto es que guardan información. Entonces empecé a encontrar que los denominados lugares sagrados eran lugares que tenían unas cualidades en la tierra, aguas subterráneas, y aparte, por alguna causa, hay muchos libros que lo estudian, pero que yo desconozco la certeza de eso, guardan una información. Hay lugares geopáticos y hay lugares que guardan información que no pueden ser geopáticos. Esos lugares, a los dos ambos normalmente se los denomina sagrados. La gente no sabe bien por qué va a esos lugares, pero en realidad inconscientemente están buscando esa información. Siempre me fascinó eso, que la gente normalmente nos movemos mucho por el inconsciente sin darnos cuenta de que cuando se es consciente de lo que se va a buscar, es mucho más fácil adquirirlo, porque uno baja más rápidamente las defensas de su propio prototipo de inconsciente, frenando lo que no podría ser o no podría ser. Seguí investigando en todo esto, viajando por toda parte del mundo, me fui como a 20 países, jugué con chamanes, jugué con sufis, jugué con hindúes, jugué con un montón de gente a ver cómo eran las cosas, haciendo pruebas biológicas, pruebas de testeo, y empezamos a hacer en Argentina pruebas con máquinas. Pruebas con máquinas de lectura de aura, pruebas con máquinas de quantum, pruebas con máquinas para ver si había una relación directa entre las cosas que realmente se percibían y yo las percibía correctas y las que no. Y al hacer la prueba descubrimos algo que para mí era lógico. Las cosas que yo percibía como que funcionaban y emitían realmente algo, hacían variaciones en el cuerpo de la gente. Y las que no, no. Creyera o no la persona. En ese momento yo separé perfectamente dos partes de la radiónica, que es en lo que yo más me muevo. La parte psicotrónica, que se llama, que tiene, digamos, un enfoque más al poder mental de ciertas personas que tienen capacidad de mover mucha energía por su proceso mental, y la radiónica, que no depende en nada, absolutamente en nada, de ninguna persona. La parte psicotrónica a mí no me gusta porque se mueve mucho la cuestión de programación neurolingüística y la capacidad mental de la persona que lo está usando y la recepción de la persona a quien se le está haciendo. Hay demasiada dependencia entre ambos, y si no se da, el dispositivo o el sistema no funciona. En cambio, en la radiónica eso no importa.
Si el dispositivo está correctamente hecho y emite de manera correctamente la frecuencia, igual que la radio, sintoniza con corrección. A la radio no le importa lo que está escuchando, si está en FM 100, reproducirá la música que tiene que reproducir. A nivel biológico e inconsciente nosotros somos exactamente igual. Nuestro sistema fisiológico, mental y emocional está permanentemente capacitado para recibir la información que en el entorno de las demás personas, lo bloqueemos conscientemente o no, está capacitado para realizarlo, y si el dispositivo se encuentra correctamente hecho, es capaz de darle esa información a la gente. Eso para mí es muy importante porque en la parte de salud, para hacer una modificación a nivel psicológico, emocional o físico en la persona, yo necesito emitir las cosas de una manera particular para que su cuerpo, con su propio sistema, que en todos los humanos es exactamente igual, tenga a través de su capacidad el enfoque para poder recibirlo. La radiónica, desgraciadamente, ha perdido mucho valor porque mucha gente no comprende. Yo soy técnico en electrónica, en ingeniería, en informática, o sea, yo soy muy técnico. Se basa mucho en la creencia y en la fe. No es que yo no tenga fe, pero a mí me gustan los hechos concretos. No es que todo sea desmontable. Yo sé que no existe un Dios, pero sí que algo mantiene la vida, la crea, la genera y la sustenta, de que yo no le pongo nombre, pero está ahí porque lo puedo percibir. Éter, como le quieran decir, eso está, no hace falta medirlo, ¿no? Pero en cuestiones de este tipo yo necesito saber que están funcionando. Yo no sabía el qué, cómo era, pero yo sabía cómo percibía cuando algo funcionaba. Así que agarré la parte de radiónica formal, la de la forma, la de las bobinas y esto y lo otro, y empezamos a ensayar con unas personas que conozco, que son ingenieros en telecomunicaciones, dispositivos, formas, bobinas, dibujos antiguos que se utilizaban para curaciones, cosas chamánicas, de brujería, de lo que sea. Nos metimos en todo, magia blanca, negra, investigando a ver qué era. Y por supuesto descubrimos que cosas como la magia negra es radiónica de alto nivel. La magia negra no hay ninguna cosa que ya sea alguien así a tipo mental, sino que los tipos eligen tu fecha de nacimiento, un material en el cual vos tenés una debilidad biológica, una hora en la cual una matemática muy precisa y perfecta. Una matemática que, igual que en la radiónica, lleva a que algo físico emita algo que esa persona que le quieres emitir puede sintonizarlo. La radiónica funciona exactamente igual, solo que tratamos de hacer cosas sanas. Entonces, empezamos a hacer dispositivos y empecé a notar que la diferencia que los psicotrónicos dicen que un dibujo emite algo, a mí no me hacía nada. Una de las primeras cosas que noté fue que los dibujos no me emitían absolutamente nada. Solo cuando los miraba yo percibía algo, y si ella lo miraba y sintonizaba con el dibujo, podía percibir, digamos, 15% de efectividad. Cuando estos dibujos los transportamos a fotocopias hechas en vez de en tinta, en carbón, el modelo de fotocopia de toner, como se llama, que utiliza partículas de carbón, eso subió a un 30%. Y digo, qué interesante. Entonces empezamos a hacer los mismos dibujos en cobre y oro. En aluminio no funcionaban, en estaño no funcionaban, en otros metales no funcionaban. No funcionaban en cobre libre de oxígeno, sin impurezas, y no funcionaban en oro. El oro, como era muy caro, lo hacíamos por hilo de oro, mantuvimos el cobre. Al principio no entendíamos bien por qué el cobre funcionaba y no funcionaban otros minerales. Luego, investigando bien, una persona nos dijo, es que el cobre es paramagnético. ¿Cómo paramagnético? Sí, o sea, si tú acercas un imán al cobre, o cobre a un imán, el cobre distorsiona el campo magnético y no puede ser impregnado por él. O sea, nunca es deformado ni se acomoda al campo magnético. Eso es muy interesante porque yo percibo a nivel de mi cabeza como una especie de desviación magnética en los lugares, en las personas, según el estado físico de la persona, si está enferma o no. Para mí es como una especie de brújula que se desequilibra a nivel de mi cabeza. Inclusive una brújula aquí que va pegando unos giros según lo que hay alrededor. Y cuando voy a lugares tóxicos es lo mismo. Cuando hay un wifi es lo mismo, cuando hay un equipo de audio es lo mismo. O sea, lo que yo sé diferenciar es el tipo de desglose que se me hace en la cabeza, que es, nada más. Entonces, cuando investigamos esto, de que era por una cuestión de torsión en el campo magnético, llegamos a comprender que los lugares que eran sagrados al campo magnético de las fotos que veíamos a nivel de satélite, veíamos el plegamiento y dijimos, claro, es que el campo magnético al estar plegado emite una información. Encontramos libros entonces de judíos muy antiguos, de hebreos muy antiguos, que hacían amuletos en estos materiales explicando que curvaba el éter.
Claro, no existía la palabra magnetismo en aquella época, pero ellos lo veían como curvar el éter. Y entonces explicaron que cuando eso se hacía de manera correcta, el dispositivo hacía lo que se había hecho que tendría que hacer. Que si no estaba hecho de esa manera, no funcionaba. Hombre, era bastante interesante, porque simbolizaba que la forma en que el campo magnético es retorcido se transforma en información. Y esa información es perceptible por nuestra biología. Desconozco por qué, pero es perceptible por la biología. Si es perceptible por mí y por otras personas que conozco, es perceptible por cualquiera, ya que yo soy hijo natural de una madre natural humana. Así que, básicamente está en todos. Investigando a los chicos, hicimos estudios entre los recién nacidos y 6 meses. El 93% de los bebés recién nacidos tienden a, cuando están durmiendo en la cuna, a apuntar con la cabeza al norte. Los pongas donde los pongan, se empiezan a girar hacia el norte. Recordé que mi profesor de yoga a los 14 años me preguntó que qué hacía cuando terminaba la meditación. Digo, ¿qué hago de qué? ¿Por qué siempre te giras hacia otro lado? Y le digo, ¿a qué lado? Me dice, ¿no sabes lo que haces? No, es que estoy incómodo y me giro hacia un lugar cómodo. Porque íbamos cambiando de sala. Y siempre me giraba. Y me dice, siempre te giras al norte, Carlos. Me dice, Carlos, cada que terminas la meditación, o buscas empezar la meditación apuntando al norte, o conseguir, ¿por qué? Le digo, no sé, pero es incómodo. Siento que la cabeza no me deja como relajarme, no sé, no me puedo poner como en equilibrio. Entonces dije, hostia, pues sí, hay una gran importancia en el tema del campo magnético. Siguiendo investigando, encontramos un libro de un... ¿cómo se llama? Ese libro. No, el del maestro de... Entonces explicaba que la espiritualidad iba a ir en el futuro a comprender el campo magnético. Y le llamaba las 5 electricidades. ¿Cómo se llama? Entonces el tipo ya explicaba en 1876 que el humano iba a ir despertando cualidades biológicas, cualidades adentro de su propia mente que le iban a permitir comprender la información a nivel del campo magnético. Hoy en día se explica a nivel de propios investigadores de cuántica que están en la parte filosófica espiritual que la forma en que se curva el campo magnético es como se transmite la información. La forma en que se transmite la información es a causa que cuando la onda de campo magnético choca con algo que lo está deformando, genera una onda escalar. Y esa onda escalar se emite a cualquier parte del cosmos, no tiene resistencia. Por eso se puede percibir en cualquier parte, cualquier tipo de información. Y han descubierto que lo que tenemos adentro del cuerpo que tienen no es el ADN que lo decodifica ni la mente, sino unos pequeños tubos chiquititos que son los que sintonizan con eso. Y que también son los que se ponen en contacto con esta información de la que habló el otro hombre, de los patrones, para obtener el conocimiento de cómo hacer que funcionen las células en el cuerpo. Porque encontraron que células que no tienen ADN saben cuál es su función sin tener el ADN base que les informa. Pero tienen estos dispositivos que se llaman microtúbulos, con los cuales ellos suponen o consideran que pueden sintonizar esta información. Cosas que yo me he dedicado a investigar porque a mí me perturbaban mucho. Yo nunca pude estar en un lugar geopático. Un lugar geopático es un lugar en la Tierra, que hay cientos de millas, como la acupuntura del cuerpo, donde ciertas líneas de campo magnético se cruzan de forma negativa con agua subterránea. Cuando hay agua subterránea corriendo, según el tipo de sedimento y los minerales que tengan, generan un campo eléctrico. Hace 20 años se medía solo con varillas y tenías que creer que era así. Para mí no, porque yo me ponía de pie encima y ya lo sabía porque me hacía reflexión en la cabeza. Pero hoy se pueden medir con aparatos y se ha medido esa deflexión. Y esa deflexión aplasta y deforma el campo magnético. Está fotografiado. Cuando hay agua subterránea y cruzan estos dos tipos de líneas, una línea Lane, dos líneas Harman, Curry, les han puesto el nombre porque fueron sus investigadores principales, la foto del campo magnético, hay una máquina de Alemania muy buena, es de 14.000 euros que no he comprado aún, pero se ve la foto en 3 dimensiones, que el campo normalmente es como una especie de cortina de llovizna, y donde hay una geopatía, el campo toma una turbulencia y se deforma. Y esa deformación, por resonancia, desafecta a nuestras células, ya que nuestras células necesitan de un campo de información vibracional concreto para poder existir. Estas investigaciones nos han llevado a ver libros de gente que en su momento
se los tomó un poco como muy raros, pero hay uno que a mí me fascina, que es Lakhovsky, es un ruso que vivió muchos años en Francia, hizo más de 25.000 estudios sobre ciudades donde había muchísimo cáncer entre 1800 y 1930, 1870 y 1930. Él especificó, junto a otros dos investigadores, todos doctores, todos médicos, que las cualidades del terreno eran las que producían una deformación, una depresión en el campo eléctrico, pensaban ellos, y magnético, que hacía que el cuerpo no pudiera alimentarse del campo magnético terrestre de manera correcta, lo que hacía que uno se sintiera mal, no solo físicamente, sino que además te crea problemas a nivel mental. Mucha gente que está en un psiquiátrico es porque ha pasado de los 3 a los 7, 10, 12 años con una geopatía fatal. Yo he atendido a mucha gente que le están dando litio y otro tipo de cosas como electroshock y esto para nada, y he ido a su casa a medir y tienen una bruta descompensación del campo electromagnético. Es que ni siquiera la tengo que medir yo. Vas con un medidor de Gauss, de campo magnético, te pones de pie donde está y no llegas a medir 3 microgauss cuando lo normal es 45 o 55. Y esas personas durmieron ahí un montón de tiempo. Y ese tiempo, esa mala vibración armónica del lugar, esa mala vibración electromagnética del lugar, ha provocado desequilibrios psicológicos en esa persona, a nivel de que ha aniquilado el funcionamiento natural de las neuronas, la comunicación neuronal. La sinapsis no se hace correctamente porque no puede generar suficiente campo a causa de la depresión magnética del propio lugar. ¿Alguien quiere alguna pregunta? Porque yo voy con una moto. ¿Se entiende mi argentino? ¿Sí? Dice, a veces yo no me entiendo, por eso lo digo, si se entiende, sí. Seguimos investigando en esto, y una de las cosas que me causó mucho gusto ir a investigar son los lugares sagrados. Quería saber qué cuerno es un lugar sagrado. O sea, no entendía por qué le llamaban sagrado a 4 cascotes, a una cosa, esto, lo otro. Vale, luego los cristianos muchas veces construyeron iglesias arriba. Ahora voy a hablar de las iglesias que son geniales. Fui a estos lugares y siempre te encontrás dólmenes, ¿no? Pero uno que me fascinó es en Inglaterra, para no desembarcar cómo se llama, porque sé que los nombres son fatal, que son 2 círculos de piedras enormes, de unos 200 metros. ¿Cuál? No es la de la Stonehenge. No. Cerca, ¿no? Sí. Son 2 círculos de piedras enormes, unos 200 metros. Los antiguos celtas decían que hicieron eso porque cuando se querían curar de algo, por ejemplo, tenían mal un riñón, se paraban en una de esas piedras, bueno, yo digo pararse a ponerse de pie. Se ponían de pie en esas piedras y la piedra le emitía la información de la curación. Y yo estas cosas me encantan, esto tengo que investigar. O sea, no creo ni no creo, no. Voy ahí a hacerlo. Por eso viajo por todo el mundo, porque tengo que ir. Me gusta estar al lado de la gente que dice cosas para ver cómo se sienten. Y cuando no importa lo que dicen, a mí me gusta percibirlo porque tengo un sistema que me permite. Y entonces me gusta sentirlos, tocarlos, porque así aprendo más que escuchando. Así que fuimos al lugar con 2 amigos míos, Jim Doyle, que es un amigo que tengo en Gran Bretaña, que da cursos de autoayuda, trabaja también en radiónica y otra cosa, un hombre de 78 años que es un genio, también es ingeniero en telecomunicaciones. Me gusta estar con gente ingeniera en telecomunicaciones, porque podemos hablar de ondas desde la manera científica, no desde la manera New Age, que es la que me gusta, la científica, con basamentos. Y fuimos al lugar, fuimos a investigar ese lugar y otro lugar más, como Glastonbury, 7 u 8 lugares más. Y entonces lo hicimos, no pensamos en nada, sencillamente nos separamos, él y yo, una amiga mía, Esther, que es sensitiva, pero de las que son videntes, las que yo llamo brujas. Fuimos ahí, fuimos los 3, una carpetita y anotando, la bruja, mi amigo y yo. Y si me llega a escuchar, suerte que no está aquí me mata, pero bueno. Y fuimos anotando en cada piedra qué sensación teníamos. Eran unas 26 piedras, faltaban 3 o 4 de aquí. Los muy mamones pusieron un pueblo en el medio. Mira que es grande Inglaterra, aunque es una isla, es muy grande. Pero quitar 4 piedras para poner 6 casitas ahí adentro es casi... Pero bueno, todavía funciona la máquina. Te fuiste apoyando así, nos quedamos unos 3 o 5 minutos en cada una. Nada, decodificando la información, o sea, pensar lo mínimo absoluto, dejar que la mente haga sus paseos, sintiendo todo lo que era y fuimos anotando. Fue asombroso cuando lo juntamos, los 17 ítems eran exactamente iguales los 3. O sea, realmente desconozco la causa, sí sé por qué, pero cada piedra realmente emitía la información de cada órgano. O sea, si vos te querés ir a sanar de un glaucoma y considerás como en biodecodificación que podés transformar la mala información psicológica y biológica
a través de una comprensión o una aceptación de algo que no está en vos, funcionando correctamente, donde estás trabando esa información magnética, eléctrica, a través de un trauma, lo que sea, lo que a vos se te ocurra. No hace falta que lo entiendas, solo que puedas percibirlo y dejarlo ser. Si vos te paras en esa piedra, observás tu glaucoma con conciencia, lo observás la sensación que hay en el cuerpo físico, observás la piedra, observás las sensaciones, es como esa especie de resonancia, permitís a esas dos informaciones ponerse en acuerdo y resolver. No digo que te vas a curar, porque no existen las varitas mágicas, pero sí se puede aseverar, por lo menos con mucho testeo que yo tengo hecho, que en el 80% de las posibilidades podéis o curarte o mejorar mucho el tipo de deficiencia. Es increíble. Fuimos a investigar las iglesias construidas entre el siglo III y siglo XVII. Solamente esas, porque solamente esas respetan ciertos criterios de los libros salomónicos antiguos, o sea, de los antiguos libros judíos. Salomón dejó ecuaciones y causas por las cuales de los lugares se puede aprender algo aplicando ciertas cosas, piedras, líquidos o esencias, o a través de la conciencia. De la conciencia es bastante difícil porque hay que tenerla, pero con objetos que te ayuden a sintonizar es más sencillo. Hay horas precisas, ellos las saben perfectamente, y materiales que ayudan a amplificar la potencia de lo que está emitiendo el lugar. O sea, le suben el volumen a lo que se está emitiendo, de manera que para uno sea más fácil escucharlo, ¿no? Por así decirlo. Entonces fuimos a hacer investigación a Francia, a Inglaterra y aquí mismo a Galicia. Está en Galicia la de Santiago de Compostela. Fuimos a investigar, conseguimos los planos antiguos, esto hace 15 años, y conseguimos los planos antiguos y vimos que efectivamente todo tipo de iglesia de este tipo que tenía alguna cualidad brutal de sanación, de curación, donde la gente, sea creyente o no creyente, cristiana o musulmana, da igual, porque también ocurre en mezquitas o viejas iglesias judías, si vos te sentás ahí calladito de mente, calladito de emociones y abierto, salís renovado. Causa magnetismo bien manejado. ¿Cómo lo hacen ellos? Buscan primero un lugar geopático. Se pasaban como 30 años, yo no lo sabía, 30 años investigando. A mí me lleva 2 minutos, pero yo le llevaba 30 años. Porque va moviéndose un poco. Pero 30 años para asegurarse que o fases de la luna o cambios del agua por debajo, porque claro, varía según si hay lluvias o no, baja mar, plena mar. Movimientos planetarios y todo otro, el lugar se mantenía más o menos en el mismo sentido energético. Si después de 30 años de investigación ellos sostenían que sí, ponían la piedra fundamental ahí, que significaba el centro de donde tenía que moverse la máquina, porque una iglesia es una máquina radiónica a nivel monstruo, en el cual sintonizaban las energías geotelúricas y cósmicas para producir una especie de ducha. Agarran la energía que produce la Tierra de campo magnético, la mueven a través de la piedra, porque las piedras son específicas, no es cualquier cascote que encuentran por ahí. Están orientados los cristales que tienen adentro de calcio, los cuarzos, los minerales de cobre, todo lo que tiene adentro es específico y buscan que esté todo orientado hacia el mismo lugar para que funcionen como conductores, sencillamente como conductores. Y como una manguera, hacen una ducha, levantan la energía geotelúrica del suelo, la equilibran y a través de esas cornisitas que tienen tan bonitas arriba en forma de dragones o lo que sea, son las duchas. Son como pequeños distribuidores de esa energía. Y en el lugar central donde el cura da la misa, ellos siempre tenían, antiguamente, ellos no se usan más, la caja esa que tenían de plata de 3 capas como un condensador, adentro tenía una piedra con radioactividad. El tipo que daba la misa tenía una capacidad monstruosa de absorber la radioactividad de la piedra, luego por eso la cerraba, no era porque era sagrado, era porque era radioactivo y se podía morir uno. Un chute de radioactividad es bueno biológicamente, demasiado te mata. Y el tipo cuando se daba vuelta hacía una emisión de la radioactividad a la gente que estaba ahí, para darles vitalidad. Ese era el modo original de bendición en una iglesia, era darles un chute de campo electromagnético plus para que la persona pudiera autosanarse. La única forma de autosanarse es lograr conseguir un nivel un poquito más alto de energía geomagnética para tener más capacidad biológica, emocional y mental para automejorarse en lo que sea. Entonces ellos conocían las ecuaciones biológicas y mecánicas con las que había que hacer esto, lo reproducían y lo hacían. Cuando no había aguas subterráneas, nos encontramos en Francia y en Galicia, lo simulaban. Entonces, debajo de las iglesias, en ambas, te encontrás 14 líneas de agua maravillosamente concentradas en el centro donde está la gran geopatía,
funcionando como equilibrador del campo. El agua lo utilizaban como regulador. Como uno regula el potenciómetro del sonido en el equipo de audio, esto se regula con agua. La velocidad a la que se mueve el agua, el fluido, la densidad y el tiempo regula la potencia de ese campo magnético. ¿Para qué? Para que sea suficientemente fuerte y estable para curarte, pero que no te desborde. Hoy en día eso se lo mide en una medida que inventó un señor francés también, que se llama Bobis, tiene una cualidad energética, y nosotros también buscamos una cosa que es la amplitud. Mucha gente mide los Bobis, pero no mide la amplitud. O sea, miden voltaje, pero no miden corriente. Y ambas cosas son importantes porque vos podés soportar cierto voltaje y cierta corriente. Más de ahí la célula, siempre hablamos de equilibrio, porque en la naturaleza todo siempre tiende al equilibrio, que bueno, te puedes decir demasiado bueno no es bueno, porque saturás a la célula y también se puede morir, y si es demasiado bajo, también. Entonces, ellos buscaban con esta regulación de las aguas y de la estructura, dejar en un nivel que son más o menos 24.000 en amplitud 4, lo tenemos así para decir la cosa, que era el nivel tope que una persona puede soportar durante al menos 2 horas y media o 3. Por eso luego, si vos estás más tiempo en una iglesia, te empezás a sentir agotado y desinflado. Porque te estás dando, es como si tomaras 2 vasos de agua, bien, el cuarto vaso de agua, al 9º vaso de agua tenés un edema en el cerebro. O sea, el agua es buena, pero hasta aquí, ¿no? Temperatura corporal, 27,5 bien, 27,7 mal, 29,5 mal, ¿no? Equilibrio. Siempre estoy bien. pH del cuerpo, 7,4 bien, 7,2, 8 mal, ¿no? Siempre todo ese equilibrio. Pues ellos encontraron a nivel de campo electromagnético, del movimiento y de la potencia, cuál era el lugar, el tono exacto. Por eso el cura tampoco se mantiene dentro de la iglesia y siempre está en un cuarto retirado. Luego esto se olvidó, desgraciadamente, y luego también en muchísimas iglesias no están construidas con estas premisas, pero casi toda ermita hasta el siglo XIX-XVIII que te encontrás está construida sobre geopatía. De todas estas investigaciones, hace muchos años me ocupé de investigar si se podían hacer dispositivos para hacer correcciones de este tipo. Entonces trabajé muchos años con mucha gente, como 20 en Argentina, ahora ya trabajo solo con un amigo, un ingeniero, con Juan Puigventós, y diseñamos y producimos dispositivos que en general equilibran o conforman este tipo de cosas, tanto para curación biológica directamente, como para sanación de espacios, de geopatía, esto y lo otro. Entonces, como se ha acabado el tiempo, nos faltan 15 minutos, la comprensión más importante de todo esto no es solo una cosa romántica de decir que todo es vibración. Realmente todo emite una vibración. Y nosotros biológicamente siempre, es algo que trato de que se comprenda bien, siempre estamos capacitados para recibirlo. Si no estamos conscientes, hay un punto de peligrosidad, porque podemos estar en un lugar que es peligroso tanto psicológica, emocional o fisiológicamente para nosotros. Es muy importante porque nuestro cuerpo tiene todo el sistema perfectamente dimensionado para calibrar, regular y recibir eso, y nosotros nunca le hacemos caso. Cosas tan sencillas como la gente de los más de 18 o 20 años no sabe que tiene sed. Hemos hablado con muchísimos en terapia y la gente no sabe que tiene sed. O sea, pasan 4 horas, 5 horas sin tomar agua, 6 horas sin tomar agua y no saben que tiene sed. Están sobre una geopatía cuando son chicos, se sientan en el lugar, se sientan incómodos y se sientan al lado y no quieren estar ahí. Los bebés se giran, los miramos y no entendemos por qué. Nuestros hijos los arropamos contra aquí y los encontramos retorcidos contra el costado de la cuna y los volvemos a poner aquí porque tenemos miedo de que se caiga y el tipo está como tratando de escaparse contra las rejas de la cuna. A nivel biológico, él percibe la anomalía e intenta escaparse. Por eso digo que esto es biológico. Es muy importante para un autoequilibrio, tanto a nivel personal, a nivel biológico, como a nivel mental y emocional, tratar siempre de estar presente en el cuerpo, viendo lo que el cuerpo nos informa, porque está siempre funcionando al 100% con esta información. Siempre está capacitado para recibir la información biológica de todo el mundo y de todo lo que se encuentra en el lugar. Solo que hay que reaprender a escucharlo, como cuando éramos niños, lo que nos decía. Aquí normalmente se le dice, cuando una persona te gusta es cuestión de piel. No, no es cuestión de piel. Esa persona tiene un paquete de información biológico, mental y emocional que me rebota. O sea que los sufis le llaman olor.
sencillamente de lo de decir, no, si huele a mierda es mierda. Porque es perceptible. Lo que pasa es que pasamos de ellos. A veces la otra vez lo explicaba en Facebook, ¿no? Los señaladores que yo llamo, ¿no? Estás en un lugar, se hace un silencio y alguien dice una frase boba y es hora de irse. Porque además uno siente la descompresión. Uno siente como una descompresión a nivel biológico. Se hace un vacío. La cabeza se apaga un segundo, las emociones se apagan un segundo. El cuerpo es así como un pequeño, ¿no? Bajoneo. Significa que la carga del lugar y la tuya a nivel emocional, fisiológico y mental ya no es adecuada. Ya no es adecuada. Entonces debes irte. Pero claro, el que dirá, no, es que me tengo que ir, claro, es que me invitaron, no, si son solo las 9, que tengo... ya. Por estas causas es por las que hemos ido perdiendo la relación de la vibración con la vida. Sin querer hemos ido perdiendo la forma de aceptar la resonancia esa como natural y sobre todo como vital para nosotros. Cuando alguien quiere aprender algo, yo lo aprendí muy bien con los judíos en esto tienen mucho conocimiento, bueno, los rabinos altos, no los judíos normales. Los rabinos altos tienen mucho conocimiento sobre esto y muchos libros escritos sobre esto. A mí me gusta mucho un judío que la está viviendo en Estados Unidos, que tiene unas afirmaciones especiales, espectaculares. Yo a mucha gente le digo, escúchenlo, habla sobre Cábala, y me dice, bueno, la Cábala es judía. Mira, la Cábala no es de nadie, la Cábala es investigación sobre uno mismo. Ellos sabían perfectamente en Israel, cuando querían aprender algo, a qué lugar de Israel tenían que ir. Y se sentaban ahí. Yo de chico no lo entendía muy bien, pero sabía encontrar en Argentina, cuando algo no me funcionaba bien, qué lugar me daba la solución. No me la curaba, no me la daba, me la mostraba. O sea, yo podía ir a rescatar la información, bueno, ya lo que se me da la gana, ¿no? Te estás mirando y te aguantas lo mismo, pero la información estaba ahí. Ellos lo saben y existen como puntos de acupuntura alrededor de todo el planeta, lugares que tienen la información guardada. Todo es vibración, está guardada. Solo que tenés que moverte al lugar para poder enfocarla y recibirla mejor. Es más difícil, estando aquí, recibir algo que estando en ese lugar. Tenés que tener mucha mejor capacidad aquí para resolverlo, porque está en todo, porque es un campo que lo penetra todo, pero si vas ahí, como una aguja de acupuntura, es más preciso que trabajes el riñón que lo trabajes apretando la aguja en cualquier otro lado. Y estoy hablando de 10 a 100%. Muchos espirituales a esto lo denominan devas. Son como unos seres, unas conciencias que mantienen la información de la vida en la Tierra. Nosotros muchas veces hemos ido a lugares para charlar, ¿no? Para escuchar. Y es impresionante, cuando estás mal del cuerpo, de la mente o las emociones de algo, y no sabes cómo equilibrarte en eso, te falta como energía para poder resolverlo esto y lo otro, te vas a este lugar, a un lugar donde hay uno de estos que le denominan Deva, que no es más que como un cúmulo de conciencia que está como guardado ahí, como un pequeño cobertizo, donde está todo guardado. Te sentás ahí a escuchar el cuerpo, pones tu emoción en presente, pones tu pensamiento en presente, donde tengas el conflicto, y juro que baja la respuesta, pero no baja a nivel de canalización de cráneo, no, baja a nivel de concepto, o sea, te das cuenta de que sos estúpido en eso, es estúpido estar enrollado ahí, pero te das cuenta a nivel de conciencia, o sea, sentís el movimiento dentro tuyo de lo que no está polarizado de manera correcta, y es por la simple resonancia. Tu conflicto mueve un campo magnético, este lugar está equilibrado, se despolariza y se encaja con tu conflicto, se encaja como dándote la respuesta. Siempre ocurre. Cuando logras comprender este sistema de encaje, que genera una onda escalar, por eso se puede emitir a cualquier parte, es cuando entendés por qué funciona la radiónica. En la radiónica, en los dispositivos que fabrico, que investigamos y todo esto, busco el encaje. Tiene que encajar. No puede ser de que vos confíes en el aparato, no puede ser de que vos estés consciente de que el aparato esté ahí. Lo tiene que hacer, como lo hace ese lugar. Ese lugar lo hace. Si yo soy capaz de sacarle fruto, bien, si no, no, pero el lugar lo hace, ya lo emite. Siempre, 24 horas al día, a veces un poco más fuerte, otros no, vamos a mentir. A veces está un poco más fuerte, otros no, pero siempre está ahí. Siempre está presente. No sé desde cuándo, no sé hasta cuándo, pero está ahí. Hay lugares muy conocidos en todo el planeta. Cuando uno quiere sanarse de algo, va a ese lugar. Los hindúes lo saben muy bien, los sufis lo saben muy bien, en muchos libros hebreos lo saben muy bien. O sea, la base del equilibrio de cualquier persona está en saberse encontrar en resonancia con los lugares. Saber encontrar donde uno está mal polarizado y encontrarle la vuelta.
No es fácil pensar es un problema. Pensarlo va a complicar todo. Uno se sienta ahí a sentir, y no hablo de sentir tipo fumata, no, a sentir a nivel fisiológico lo que está ocurriendo en uno. Cuando hay una emoción, cuando hay un pensamiento, sentir a nivel biológico qué está pasando. Nuestro cuerpo es lo que hace interacción con la realidad física. No está mal, no es un mal instrumento, es un instrumento absolutamente perfecto. Cuando algo no está bien, siempre se muestra en nuestro cuerpo, más allá de lo que diga la biodecodificación, todavía a un nivel superior. Cuando uno aprende a escuchar la relación en ese campo vibracional que hace el cuerpo con nuestro pensamiento, con nuestra emoción, con ella, con un lugar, es cuando resolvemos, cuando curamos, cuando existe realmente una toma de conciencia y uno puede proceder a, como dicen los judíos, un tikkun, una corrección, no digo ni curar, corrección. Equilibrar algo que no está bien en nosotros, siempre. Entonces, es importante entender a modo de vibración de que todo lo tiene y tiene una causa por la que está vibrando. No hay algo que esté mal o bien. Siempre el problema está en que nosotros no nos relacionamos bien con eso. Tal así porque no nos es correcto, o tal así porque tenemos algo mal en nosotros que no está funcionando. Pero al entrar en interacción vibracional con las cosas, siempre tenemos capacidad de resolverlo. No sé. ¿Preguntas? Hablo muy rápido. Los que me conocen hace un par de años me quieren... Sí. Por ejemplo, los problemas psicológicos de una persona se podrían resolver también. ¿Resolver? No. ¿O es solo lo físico? ¿Resolver? Sí, no, todos. No, no hay problema físico, problema emocional, problema... No. O sea, si realmente lo tomas a nivel holográfico, es a nivel holográfico y está en todos lados. No puedes resolverlo. Tanto los dispositivos, o vos, si tenés una cuestión sana y equilibrada en vos misma, al estar al lado de alguien, le estás enseñando. El verdadero concepto de enseñar es enseñar, o sea, mostrar. No se lo podés dar. O sea, si alguien dice le doy Reiki, vale, le pones un poquito más de campo magnético para ver si le pueden arreglar bien. Lo importante para ayudar a curar a alguien es que lo tengas equilibrado y sanado en vos mismo. Si no lo tenés equilibrado y sanado en vos mismo, yo cuando tengo un paciente y yo no lo tengo, o sea, veo su aspecto psicológico y emocional, no lo tengo resuelto en mí mismo, veo que yo tengo el mismo conflicto o lo tengo ahí y nunca lo había visto, cuando él vino por resonancia me lo activo y digo, coño, esto no lo tengo resuelto. Busco a alguien que lo tenga, o sea, lo mando a otra persona a un lugar que tenga eso en equilibrio, porque solo un lugar o una persona que lo tenga en equilibrio te puede mostrar, digamos, el valor, el rastro de cómo debe ser funcionando bien, para que vos luego con tu voluntad hagas lo necesario para que eso se corrija. Es importante a nivel de sanación, yo siempre utilizo las manos, para mí es lo mejor porque el contacto a mí me permite la sintonía automática, ¿no? Yo busco en la persona los patrones energéticos de distorsión de campo magnético, ahí leo todo, mente, emociones, experiencia vital, vidas anteriores, la familia, todo está guardado en el cuerpo de cada uno, por eso no hace falta ir a otro lado porque está todo guardado ahí. Lo único que hago normalmente es intentar corregir la deformación para la que la persona pueda ver la salida. O sea, aunque yo no tenga la resolución, sí sé saber si eso está desincronizado. Igual que el acupunturista sabe si un punto está caído, poner una aguja. Hago lo mismo, entonces lo único que hago es reforzar el magnetismo en ese lugar para que la persona pueda tener como un plus de energía para poder resolverlo. Pero darle yo no puedo darle nada, es más, es una prohibición espiritual universal. No se puede dar algo a alguien, cada uno debe, por su propia experiencia, porque es útil además para sí mismo, resolverse. Lo que sí no está mal es que le muestres la resolución. Pero sí existen dispositivos bien hechos, o lugares bien hechos, o personas que funcionan bien, que son realmente maestros. Mi maestro Sufi me decía, cuando tengas un problema con alguien, nos metía en la misma habitación 7 o 10 días a dormir juntos. No fallaba nunca. ¿Por qué? Porque, coño, hacete un tikkun, no hacete una corrección, o sea, ve a ver qué coño te molesta, o sea, no, ni lo critiques, no, te molesta, sí, pues te sentaba ahí, te tenía todo el día ahí, te sentaba a las prácticas con él, todo con él, ¿no? Hasta que, como dicen en Argentina, del roce se hace el canto rodado, ¿no? Del roce se hace el canto rodado, pues entendías que es lo que no estaba en sintonía con vos, o sea, que él lo que hacía era esto, ponía el dedo y le daba un poco. Siempre se puede, no podés curar a nadie, no se puede decir eso, es una ofensa, pero sí
podés utilizar, si tenés un mecanismo con el cual modificar a nivel de campo magnético algo, lo puedes hacer. Había una mujer en Estados Unidos que me maravilló. Yo cuando la vi no pude hacer más que llorar porque no tenía nada que explicar. Hicieron unos estudios, la tipa sanaba cosas brutales, pero hemorragias de cicatrices abiertas en menos de 3 minutos, algo que yo soy incapaz de hacer, pero de acá a la luna. La tipa ponía las manos y la hemorragia se paraba y empezaba una semicicatrización. O sea, esto era alucinante. La tipa murió hace 15 años, pero era alucinante. La conocí en California. Trajo unos estudios y le hicieron, dispararon un rayo láser y la tipa logró curvar el láser 3 milímetros. O sea, yo no sé ustedes, pero curvar un rayo láser necesita un campo magnético de más de 650.000, no sé cuánto era, para curvarlo. Y está fotografiado, el láser está curvado. O sea, la sanación va del equilibrio del campo magnético, va de la ecuación equilibrada del campo magnético, tanto biológico como mental. Una idea, cualquier cosa, es como un dipolo magnético, es como una aguja magnética. Yo lo veo a nivel espiritual como conitos que están todos puestos al lado de la persona, y hay conitos que los veo o girados o como haciendo cosas raras, como dibujaba esta mujer de manos que curan cuando los chakras están enfermos, que se ve como una espiral todo así retorcido. Lo veo tal cual ella, o sea, lo veo así. Y si no lo veo porque ese día no lo tengo bueno, lo siento perfectamente. Paso la mano y siento la turbulencia por donde va. Así que lo único que hago es, con mi capacidad magnética, darle forma. A nivel de pensamiento, si tenés una obsesión, es un paquete de información que se ve en la cabeza. A muchas de las personas que atiendo les digo, solo tenés que fijarte que si buscas la idea, podés encontrar el objeto. Es un objeto, lo podés ver, está aquí, podrías tocarlo, y es que realmente está ahí. O sea, realmente está afuera de ti, o sea, que ni siquiera te pertenece, pero estás ligado, ¿no? Y tenés dependencia, ¿no? Como la Krishnamurti, a mí me encanta esto, la dependencia. Si yo puedo agarrar ese paquete y pegarle un choquecito, ¿para que te des cuenta que esté ahí y activarlo? Entonces, a través de esa, digamos, manipulación del campo magnético, vos puedas ver que existe lo que quieras. Si yo lo quitase, cometería un problema kármico no bueno. Yo no lo hago, no me quiero meter en fases espirituales porque no estamos de eso ahí. Hoy no estoy dando mis cursos de conciencia, pero no es conveniente tocarlos. Si alguien tiene la maestría para poder mostrarlo a la persona que está en ese lugar, eso está muy bien. Yo siempre digo, si no saben hacerlo, mándelo a otro. Yo no tengo ningún problema cuando yo no sé resolver algo, no lo conozco, no tengo sentido en mí de qué cosa es eso, pero lo veo y puedo percibirlo para más o menos transformar una información suficiente para ayudarle a resolver, lo envío a quien sea, porque conozco otras personas y los envío a ellos. Ahora mismo la verdad que yo no atiendo más porque me agotó, solo me dedico a fabricar los dispositivos y hablar con la gente que los fabrica y los vende, y hacer algún que otro viaje espiritual, pero ya pasó de la terapéutica, ¿no? Yo no me ocupo, me desgastaba mucho. A mí a nivel personal por lo menos me desgastaba mucho. No sé, pero me desgastaba mucho. Como trabajo muy incorporado con la persona, luego a través de masaje sensitivo, terminaba muy agotado yo psicológicamente, y pues, como soy muy perceptivo, llegaba a casa con los traumas de los 10 que había visto. Y tenía que ver cómo no lo resolvía, y a los 10 años de hacer esto dije, bueno, ya está, no más. Pero sí, siempre cuando se ve a alguien que tiene una cosa, yo lo hago permanentemente cuando voy caminando por la calle, miren que tienen que pedir. Si veo algo mal, siempre toco la corrección. Mi mujer siempre se ríe porque si voy en un ascensor o algo y me ve empujar a alguien a tocarlo, a hacer algo, ella me dice, ya te estás metiendo. Digo, hombre, es que lo tiene muy mal, mira cómo está la cosa. yo me río, para mí es como una cosa graciosa, pero se pueden dar pequeñas improntas de ayuda siempre. Siempre es mejor que la persona tome conciencia por sí mismo, porque si lo expreso desde mí, lo estoy traduciendo con mi propia psicología. Por más chachiguay que yo sea, no soy él. No sé qué quería Dios de él. No lo sé, por más perceptivo, no lo sé. Si puedo suponerlo, puedo saberlo gratamente, pero en completo, no. Entonces, lo mejor es buscar el dipolo que ves corrido magnéticamente, informar, tocar, moverlo, o enviarlo al lugar que lo haga y que se haga cargo de sí mismo. Y ya está. Hablo muy rápido. Diga. A ver, igual no tiene nada que ver, es una tontería, pero yo de un tiempo a esta parte, por ejemplo, en casa me estorban los objetos, ¿no? Las figuras, los cuadros, todo eso. Es como que voy
mirando, veo una cosa y digo, ostras, eso tengo que quitar. No. Como la vibración, esto que estás diciendo, por vibración de que no me lo he de sacar, ¿no? Y he dejado la casa en vacía, ¿no? Porque como que no hace daño a la vista. Sí. No te hace daño a la vista. Según nuestro estado de lío de inconsciente, normalmente elegimos las personas, los lugares y los objetos en armonía para mantener nuestra caca adentro. Casi nunca buscamos el objeto que lo resuelva. Cuando llenamos la casa de objetos, cuando llenamos la amistad de amistades, el Facebook y las cosas, sin querer, inconscientemente, buscamos la resonancia con las afecciones. No sé por qué. O tal vez me pasa solo a mí, a nadie más le pasa, seguro que solo me pasa a mí. Cuando hay un insight, cuando hay un cambio en uno, lo primero que queremos hacer es eliminar la resonancia de las cosas enfermas con nosotros mismos. ¿Qué es lo que te decía de una cuestión de piel? Eso emite información. No digo que es bueno o malo. No hablamos de bueno, de malo, de santo, no sé si es un demonio o un santo, me es igual. Pues yo no tengo vírgenes en casa, o sea, me da igual. Pero sencillamente eso es un concepto psicoemocional. Eso, quien lo dibujó, plasmó una memoria emocional. El color, el lugar donde está colocado por Feng Shui, el lugar donde lo colocaste, todo es una información, es una vibración. Y vos, inconscientemente, siempre estás relacionándote con esto. Lo estés mirando o no, que esa es la mejor parte de todo. Yo esté mirando o no al micrófono, me estoy relacionando con él. Mi inconsciente, mi energía, todo mi sistema se está organizando con todos ustedes, permanentemente, 24 horas al día. Yo no puedo apagarlo. Mi psiquis es el 5% de mi conciencia, el otro 95% está haciendo de todo con ustedes, con este lugar, con todo esto, ¿no? Si vos te rodeas de información incorrecta, es muy difícil curarte. Es muy difícil de una neurosis, es muy difícil de una depresión, es muy difícil cambiar un arquetipo que te está dando por culo hace 35 años y que te decís a vos mismo, ¿por qué repito? Hombre, si te fijas, siempre he visto de amarillo y verde, siempre utilizo tal cosa, siempre veo los mismos lugares, siempre como tal cosa. Los alimentos mantienen mucho las neurosis a nivel biológico. Las cosas que comemos, según de dónde vienen y qué comemos, ayudan muchísimo a mantener la neurosis a nivel biológico. Todo lo que está metido adentro del intestino, capas que se pegan adentro del intestino, que quedan ahí y no salen, caca en capas que se va pegando ahí, van guardando información a nivel biológico que no hace más que agudizar la neurosis de lo que tengas porque has comido, dependes de tal alimento, para sostener la vibración de tu psiquis, de tu conciencia, de tus emociones, de tu mente. También pasa con los objetos y también pasa con las personas. Cuando uno quiere hacer un insight, de verdad lo mejor es no solo dejar de pensar siempre lo mismo y de sentir siempre lo mismo hacia todo y de negar o aceptar siempre lo mismo, ese es el emocional, es mover las cosas de casa, tirar cosas de casa, deshacerte de amistades o personas, mudarse a otro barrio. Pero no lo elijas para el mismo programa de siempre. Que te pique un poco el culo el otro lugar donde vas, o sea, que tenga algo que no tiene el otro, que no pueda hacer resonancia, porque si no, no ayuda a nivel vibracional a hacer un cambio. Es muy importante mover el lugar energético. En Feng Shui, ¿qué hace ella? Todos los años, las estrellas voladoras están todos los días, pero todos los años, ella hace un movimiento reacomodando todo el insight de esas energías para que vos puedas ir renovando a nivel psicológico, emocional y físico las energías de ese lugar para estar permanentemente adaptado y en forma con el lugar, tratando de estar en equilibrio vital. Y vital, equilibrio significa cuerpo, mente, alma, espíritu, lo que quiere decir, emociones. A su vez, tenés que permitirle. Los maestros, cuando yo estaba con los sufis, estuvimos con lo que llaman los maestros de todos los maestros, en el hinduismo también estuve con iluminados que están por arriba de los lamas, porque hay gente por arriba de los lamas, están más iluminados que los lamas, pero absolutamente no hablan de nada. Yo me iba con ellos a sentar y me quedaba semanas sentadito ahí, igual que en los lugares sagrados, sentado ahí para ver cuántos lugares sentía estúpido dentro mío, cuántos lugares me dolían de mí mismo, cuántos lugares me molestaban de mí. Porque a veces lo digo en los cursos, si no te sentís estúpido es que tenés un grave problema. O sea, si vos te crees que sos muy cierto y de todo muy grave, estás en un problema gravísimo en relación con el universo. O sea, no estás dejando entrar nada. Tenés que tener siempre una especie de sentido de no sé qué corno pasa. Porque si hay un sentido, no estás aprendiendo, no estás como indagando en ese vacío que está permanentemente ahí, no cambiando, porque siempre la ley es la misma, pero sí como que está mutando sobre sí mismo, haciendo una articulación. Entonces, estás incómodo, te duele, tenés neurosis, tenés sufrimiento, tenés lo que sea. Bueno, pues estás reteniendo ese fluir, no hay equilibrio, no hay equilibrio.
No es ni mejor ni peor, no estás en equilibrio, no es ni más guay ni menos guay. No, y va a estar siempre feliz, no, tampoco va a estar feliz porque la felicidad también es un desequilibrio. Es que no estás tranquilo, no dormís tranquilo, no estás tranquilo. O sea, algo está más incómodo. Está incómodo. Y entonces buscamos objetos que sin querer alimentan la incomodidad. Pensamientos, personas, programas de televisión. Lo hacemos inconscientemente. Reajustamos nuestro sistema, lo recalibramos para lo negativo. No sé por qué, pero tenemos una capacidad de ajustarnos con lo impropio maravillosa. Pero cuando lo ves, no tenés que parar. Tenía un amigo mío que le decía un dulce basta. Y sí, le dices un dulce basta, stop. Y como pasitos de bebé, me encanta ese libro, pasitos de bebé. No hace falta ser un héroe, un campeón de 1000 metros en llano. Un poquitito. Cada día haces un poquitito. Tenés una dependencia. Con la mayonesa, algo muy estúpido. No importa, pero hay unas cosas biológicas en la mayonesa que tienen una circunstancia psicológica muy importante. Pero bueno, sos dependiente. No podés comer sin comer mayonesa. ¿Vale? Pues vale, no quites la mayonesa de pronto. Empezar a reducirla. Y no me la cambies por limón con no sé qué. ¿Vale? Porque aunque no parezca, eso está alimentando una neurosis. Porque no solo es la mayonesa, es la información a nivel biológico del lugar del que viene, de la sustancia que mueve y de la memoria que hay guardada en eso. O sea, ¿entienden? Para mí es muy sencillo porque yo lo tengo natural. Yo a veces entiendo a la gente explicárselo es difícil, pero corno, las cosas guardan información, toda puta mierda guarda información. Entonces, la madera guarda mucha información. Yo cuando entro a una casa y veo que tienen todo muebles de madera, digo, hostia, límpienlos con vinagre, con amoníaco, hagan lo que quieran. Porque tocarse el mueble, por lo menos yo, toco el mueble y veo la historia emocional de la gente de la casa. Está guardada porque como tiene agua, el agua guarda muchísimo a nivel de información emocional, queda ahí grabada y se reemite además. Lo reemite, el problema está en la resonancia, eso lo emite y tú lo recibes. Y lo recibes a nivel inconsciente, así que te está influyendo. Entonces hay que tener la astucia de ver lo que te pasa a tu cuerpo, lo que le pasa a tu psiquis cuando estás ahí, cuando estás con esa persona, cuando comes eso. Hay que tener los huevos de sentarse y verse a uno mismo de que, ¿por qué hago esto? O sea, ¿alguna vez alguien se pregunta por qué estoy diciendo eso? ¿Por qué estoy pensando eso? ¿Por qué voy a este lugar? Y si estoy ahí, estoy mal, ¿para qué voy? Hombre, lo buscas para alimentar algún quilombo no existe, algún lío emocional que tenés. Lo alimentás sin querer. Tenés una deficiencia, no lo estás bien, y la psiquis busca llenar con algo el vacío. No importa si es bueno o malo, busca llenarlo. Como no conoce lo bueno, normalmente elige lo malo porque está mucho más accesible. Entonces, sin querer, el inconsciente hace resonancia y busca la alimentación de eso. Por eso es importante comprender cuando estás comiendo, qué estás comiendo, cuando estás con alguien, qué estás haciendo con ese alguien, y cuando estás en un lugar, qué estás haciendo en ese lugar. Escuchar, no con el oído tanto, sino escuchar con el cuerpo. Porque realmente el cuerpo es nuestra radio, es nuestro sintonizador. El cuerpo es nuestro dial. No es la mente el dial, no es casi la emoción. El cuerpo, fisiológicamente el cuerpo emite toda esa información directamente al cerebro, el cerebro la transforma en emociones, en pensamiento, en todo, automáticamente. Automáticamente. No pasa por ningún filtro. Y si tenemos corrupciones a nivel de inconscientes, psicológicas o mentales, le sirven de alimento para continuar, digamos, el desequilibrio. En general, para continuar el desequilibrio. Entonces, cuando vemos que tenemos ese tipo de obsesiones o dependencias, a mí me encanta porque mucha gente me dice, yo no dependo de eso. Ah, no. A ver, elige ahora mismo dejar de hacerlo. Y te dicen 40.000 cosas para convencerte a mí no me trata de convencer de nada, de que no, de que eso lo tienen controlado. Ya, bye. No, es inconsciente, lo hacemos sin querer, de verdad. Pero tenemos que comprender, sí, que todos estos lugares, las personas y ciertas cosas, no solo emiten color, cosas bonitas, tampoco importa si es lindo o feo, no va de si es lindo o feo. No va de eso. Conozco brujas muy malas que son preciosísimas. No va de eso, no va de guapera, no va de esto. Va realmente de una cosa que se te estruja dentro tenía un amigo que sabe mucho de esto y se llamaba hilo tanza. El hilo tanza es el hilo de pesca, ¿no? Cuando vos estás pescando, cuando sentís el tirón en el dedo, el hilo tanza. Y él le llamaba que teníamos uno aquí en esta parte del corazón. Cuando vos ibas a hacer algo, pensabas algo, estabas comiendo algo, vas y ves un libro y sentías el ¡puc! Ese pequeño tironcito es que no es. Que bueno o malo, no es para ti. En ese momento al menos, en esa circunstancia al menos, no es.
Lo que pasa es que el universo no nos considera imbéciles, así que ni repite ni insiste, nos considera altamente inteligentes. Algo no está muy correcto, el universo. Entonces siempre las señales son suficientes. Si estás atento biológicamente, las entendés. Si no estás atento biológicamente, pasás de ellas. O a veces estás atento biológicamente, las entendés y pasás de ellas porque tenés ganas de tal cosa. Pero bueno, por lo menos sabías que la ibas a cagar, ¿no? Después llegas a casa, te duele la cabeza, estás enferma, descompuesta, vomitando y 2 días para la mierda, pero sabías que te ibas a meter en el lío. Pero lo sabíamos. Entonces, pues eso, tratar de guardar eso, de que, pues sí, la vida es una resonancia, todo guarda cierta información, cuando uno tiene capacidad, todo el mundo tiene capacidad, cuando uno tiene ganas de hacer caso a la biología, a las sensaciones, y habla de las sensaciones de verdad, las sensaciones puras que uno siente, a las deflexiones estas que sentimos en la cabeza cuando entramos a un lugar, esto, lo otro, o la presencia de otros y esto, tratar de comprender qué pasa ahí y tratar de equilibrarlo. Nada más. ¿No? ¿O sí?